de la cadena. Entonces, para la regla de la cadena necesitamos pues tener en cuenta las reglas de derivación que vimos en el anterior video. ¿Cuándo vamos a utilizar regla de la cadena? Vamos a utilizarlo cuando nosotros tengamos una función compuesta. ¿Qué es una función compuesta? Pueden ustedes buscar también en los apuntes de mis clases en matemáticas fundamentales sobre la composición de funciones. Pero a grosso modo, una función compuesta es aquella función que tiene la forma, por ejemplo, una función y que va a ser una función f evaluado en un x, pero ese x es otra función, por ejemplo, g de x. Entonces, cuando nosotros estamos evaluando una función f en otra función, el x que es de esta función f lo cambio por otra función, el resultado que obtengo me forma una función compuesta. Y entonces a este tipo de funciones compuestas es lo que nosotros vamos a aplicar la regla de la cadena. Para comprender inicialmente la regla de la cadena de una mejor forma, utilizamos un cambio de variable. Entonces, ¿cuál sería ese cambio de variable? Entonces, si nosotros consideramos que u sea la función que está en la parte de adentro de f, que a esta es la que le vamos a llamar la función interna, entonces este u sea g de x, este que está acá, entonces la función y la vamos a escribir como f evaluada, y en lugar de escribir g de x, escribimos u. Entonces, en conclusión, nosotros tenemos una función y que depende de u, pero a la vez tenemos una función u que depende de x. Entonces, cada una de ellas tiene su respectiva derivada. La que está en la parte superior tendría la derivada de y con respecto a u, que no es más que f' de u. Y la que está abajo sería la derivada de u con respecto a x, que no es más que g' de x. Ahora, la derivada de y respecto a x, que es lo que es nuestro objetivo, entonces va a ser el producto entre estas dos derivadas. Entonces, si nosotros multiplicamos estas dos derivadas, la derivada de y con respecto a x será la derivada de y con respecto a u multiplicado por la derivada de u con respecto a x. Y a esto es lo que se le conoce como la regla de la cadena. Esto en la otra notación lo podemos escribir también de la siguiente forma. En lugar de escribir de y de x, escribo y'. Y recuerden que de y de u, en la parte de arriba miramos que era f' evaluado en u. Entonces sería f' evaluado en el u, que el u recuerden que es g de x. Entonces sería f' evaluado en g de x y multiplicado por du de x, pero du de x no es más que g' de x. A esta función que tenemos aquí, esta última que voy a señalar aquí en color verde, a esta es lo que se le conoce como la derivada interna.
porque es la derivada de la función interna. Entonces vamos con unos ejemplos para que me comprendan cómo utilizar la regla de la cadena. Entonces vamos con el primero de ellos. Nosotros supongamos que tenemos la función y igual a coseno de x al cuadrado. Entonces en este caso yo puedo identificar que tengo una función compuesta porque está, valga la redundancia, compuesta por dos funciones. La función coseno, esta función coseno, y está evaluada en una parábola, una función polinómica de grado 2. Entonces tengo dos funciones. Coseno me va a representar en la teoría la f, y la parábola x cuadrado la función g. Como es un primer ejemplo, lo voy a escribir en la notación que escribí acá arriba, como dos funciones, una y en términos de u y una u en términos de x. Pero ya después vamos a hacerlo ya directamente. Entonces, ¿cómo me quedaría escrita como dos funciones? Entonces me quedaría escrita que y es coseno de u y que u es x al cuadrado. Entonces, esas serían las que tenemos. Entonces, vamos a calcular las derivadas por separado. Entonces, calculo la derivada aquí. Derivada de y respecto a u. ¿Quién es la derivada de y respecto a u? Es la derivada de lo que está en el lado izquierdo. Entonces, recordemos de la tabla de derivadas, que ustedes la pueden descargar de mi página web, que es esta. Entonces, tenemos que tener en cuenta las reglas de derivación, que las tenemos aquí, y la tabla de derivadas. Entonces, aquí en este caso, yo las he escrito ya utilizando la regla de la cadena. U es la función interna. Entonces, en una potencia tendríamos u elevado a la n. ¿Cuál sería su derivada? El n, el exponente baja a multiplicar, y al n le reduzco 1. Pero recuerden que al final multiplico por u'. Entonces, vamos a mirar cuánto es. Para nosotros lo que nos interesa es la número 5, la derivada de coseno de u. La derivada de coseno de u es menos seno de u. Y después este u' me va a representar la regla de la cadena. Entonces vamos a mirar acá. Entonces, derivada de coseno de u sería menos seno de u. Y la derivada de u respecto a x sería la derivada de x cuadrado, que es 2x. Entonces, ¿cuánto me da la derivada de y respecto a x? Según la teoría, la derivada de y respecto a x es la derivada de y respecto a u multiplicado por la derivada de u respecto a x. Reemplazando estos valores tenemos menos seno de u multiplicado por du de x, que sería 2x. Noten que este último resultado que voy a escribir acá, este último resultado que tengo aquí es du de x, es decir, u'. Entonces, vamos de aquí en adelante a aplicarlo de la siguiente forma. Lo voy a escribir aquí en este recuadro como una conclusión. Entonces, si a mí me dicen que calcule la derivada de esta función, entonces lo que vamos a hacer es, para calcular su derivada, lo que vamos a hacer es tener en cuenta
quién es u. En nuestro caso, u va a ser esta parte que tengo aquí. Este va a ser u. Y lo que yo voy a hacer es ir a la tabla de derivadas para mirar quién es la derivada de coseno de u. Coseno de u. Entonces nos vamos a la tabla de derivadas y en la número 5 podemos observar que coseno de u es menos seno de u por u'. Entonces copiamos este resultado de la derivada. Menos seno de u por u'. Y finalmente lo que hacemos es reemplazar. ¿Cuánto vale u? En nuestro caso es x cuadrado. Y por ¿cuánto vale u'? Pues la derivada de x cuadrado, que es 2x. Y así escribimos el resultado. Siempre vamos a escribir los polinomios de primero y las funciones trascendentes de segundo. ¿Quiénes son las funciones trascendentes? Las trigonométricas, las exponenciales, las logarítmicas. Entonces escribamos primero la polinómica menos 2x y luego la trascendente seno de x cuadrado. Y este será el resultado de esta derivada de la función compuesta. Vamos con otros ejemplos. Vamos ahora con este ejemplo. Para la función y igual arcotangente de x al cubo, vamos a calcular su derivada. Entonces, tenemos que identificar en la regla de la cadena quién es la derivada interna. Para este caso, la derivada interna sería x al cubo. Entonces, voy a escribirlo aquí al frente. U para nosotros va a ser x al cubo. Y como vamos a necesitar u', su derivada será 3x al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es, en la tabla de derivadas voy a mirar cuánto es la derivada de arcotangente de u. Entonces en la tabla podemos observar que en la número 12 tenemos que la arcotangente de u es u' dividido entre 1 más u cuadrado. Entonces tomamos ese resultado. Y' entonces es u' sobre 1 más u cuadrado. Y lo que hacemos es reemplazar los resultados. U', 3x al cuadrado, dividido entre 1 más u cuadrado, que sería u x a la 3 al cuadrado. Hacemos operaciones para simplificar el resultado. En el numerador 3x al cuadrado y en el denominador 1 más. Y recuerden que cuando tengo una potencia elevada a un exponente, dejo la base y multiplico exponentes. 3 por 2, 6. Este que está acá, todo este será el resultado del cálculo de la derivada de esta función. Vamos ahora a resolver este último ejemplo. Y igual a menos logaritmo natural de 1 más la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 dividido entre x. Entonces en este caso, cuando nosotros trabajemos derivadas con la función logaritmo natural, es mejor utilizar propiedades de logaritmos para simplificar primero la función y luego ya iniciar con el cálculo de las derivadas. Voy a escribirles en la parte superior derecha la propiedad de logaritmo que vamos a utilizar. Si nosotros tenemos el logaritmo de un cociente, logaritmo de a sobre b, esto será igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. Pero en nuestro ejemplo tenemos menos logaritmo natural. Entonces, cuando tengamos un menos, multiplico por menos el lado derecho y nos queda este negativo y este nos quedará positivo. Entonces, menos logaritmo natural de a sobre b será menos logaritmo natural de a más logaritmo natural de b.
Así que si nosotros aplicamos a la función y, noten en la notación que no he puesto y', voy a colocar únicamente y. Y ya voy a aplicar las propiedades del logaritmo que escribí en el lado derecho. Menos logaritmo natural de a. ¿Quién es a? A es lo que está en el numerador. 1 más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Y más el logaritmo natural de b. ¿Quién es b? b es la x. Entonces, identifiquemos la función interna. En un logaritmo natural, la función interna es la que señalo en color rojo. En nuestro caso, la función interna será 1 más raíz de x cuadrado más 1 en el primer logaritmo. Y en el segundo logaritmo será simplemente x. Vamos a tener en cuenta de la tabla de derivadas, vamos a tener en cuenta cómo es la derivada del logaritmo de u. Para nuestro caso el u, en el primer ejemplo el u sería esto. Y para el segundo ejemplo el u sería esto. De aquí en adelante siempre llamemos u a lo que está dentro de la función, es decir, a la función interna. Entonces, vamos a buscar la tabla de derivadas para mirar cómo es la derivada del logaritmo natural de u. Si observamos de la tabla, la que está en la número 3, esta me dice cómo es la derivada para cualquier logaritmo en cualquier base. Y la que está al frente es el caso particular cuando la base es Euler, que es el logaritmo natural. Entonces la derivada del logaritmo de u sería u' sobre u. Entonces eso es lo que vamos a aplicar en la función que tenemos. U' sobre u. Entonces voy a colocar, si nosotros a lo primero tenemos u' sobre u, voy a colocar con una comilla, indicar que tengo que derivar. Entonces, y', ¿quién va a ser y'? Tenemos un signo menos y vamos a calcular la derivada de este logaritmo. Entonces, la derivada de ese logaritmo, si lo que está acá adentro es lo que yo llamo u, entonces la derivada miramos que era en el denominador el mismo u, 1 más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Y en el numerador el mismo u derivado. Lo voy a dejar aquí, indicado entre paréntesis con una comilla, para indicar que esa derivada la voy a resolver ahora. Aplicamos la misma tabla al siguiente ejemplo. Pero en este ejemplo tenemos que u sería la x y este sería el logaritmo. Entonces, aplicando la derivada nos queda en el denominador u, que sería la x, y arriba la derivada de u, que sería la derivada de x. Entonces vamos a aplicar ahora las derivadas para finalizar con el ejercicio. Entonces, vamos a calcular las derivadas que están arriba. Las derivadas que están señaladas, por ejemplo la primera, tenemos aquí que derivar esto. Pero para derivar esto, pues la derivada de este 1 es 0. Pero aquí en esta función tenemos otra función compuesta. Porque tengo una raíz, que sería una función irracional, y en la parte interna de la raíz tendría un polinomio de grado 2, una función cuadrática. Entonces aquí tengo también otra función compuesta. Por lo tanto, voy a calcular aquí en el lado derecho cuánto sería la derivada de esta raíz. Entonces, para calcular la derivada de esta raíz, lo que tengo que hacer es mirar en la tabla cuánto es la derivada de raíz cuadrada de u. En nuestro caso, u será x cuadrado más 1. Entonces vamos a mirar la tabla. Si observamos la número 1, la número 1 es la derivada para cualquier potencia. En nuestro caso particular, la potencia tenemos n igual a 1/2, que yo se las escribí en el lado derecho. Entonces nos dice
que la derivada de raíz de u es u' sobre 2 veces la misma raíz. Entonces vamos a aplicarla. Entonces, al aplicar nos dice, en el denominador 2 veces la misma raíz y en el numerador u', es decir, la derivada de lo que está acá adentro. ¿Cuánto es la derivada de lo que está adentro? Sería 2x más 0. Este más 0, porque sería la derivada del 1, no lo voy a escribir, simplemente lo dejo 2x. Podemos simplificar esta derivada, el 2 con este 2, y entonces así la derivada me quedaría x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Entonces, eso sería la derivada de esta raíz. La derivada de esta raíz es esto que tenemos aquí. Esa sería la derivada. Entonces, este resultado lo voy a escribir acá, en el siguiente paso. Entonces, tendríamos menos, y aquí escribo ese cociente. Noten que la derivada de este 1 es 0, ya no la voy a escribir. Y tengo que escribir la derivada de este cociente. Pero la derivada de este cociente nos dio x dividido entre la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Y eso lo voy a dividir entre 1 más la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Ahora, más, y aquí vamos a derivar esta, pero la derivada de la variable es 1. Derivada de x es 1 sobre x. En el momento ya terminamos de hacer el cálculo de la derivada, ya no tenemos que derivar más. Lo que resta es hacer una simplificación. Y es importante simplificar a la mínima expresión utilizando operaciones algebraicas y la factorización, porque, por ejemplo, si a mí me dicen calcule la segunda derivada, tendría que derivar el resultado de la primera derivada. Y, por ejemplo, imagínense ustedes que tengan que derivar este resultado que tenemos aquí. Derivar este resultado va a ser muy extenso porque aquí tendría que aplicar primero derivada de un cociente, y cuando aplique la derivada de un cociente y me centre en derivar el numerador, debo volver a aplicar la derivada de un cociente, y cuando derive el denominador de la parte de arriba tengo que aplicar la regla de la cadena, y cuando aplique la derivada de este denominador de abajo también debo aplicar regla de la cadena. Entonces queda muy extenso. Entonces, para librarme de todas ese tipo de derivadas que pueden llegar a confundirnos, vamos a simplificar con operaciones algebraicas. Entonces lo que hacemos es colocar la unidad en la parte de abajo y aplicamos la famosa ley de oreja, medios y extremos. Entonces, si nosotros multiplicamos, entonces nos queda x por 1, x, y acá nos queda 1 más raíz de x cuadrado más 1 multiplicado por la raíz de x cuadrado más 1. Y a esto le voy a sumar 1 sobre x. Ahora, para simplificar aún más, lo que voy a hacer es operaciones en cruz, la suma de dos fracciones. Entonces recuerden que multiplicamos numerador con denominador y nos quedaría x cuadrado, y multiplicamos este numerador con todo este denominador. Pero al multiplicar, obviamente colocando este signo más, entonces aquí nos quedaría más, pero al multiplicar, noten que al multiplicar por 1 me da este mismo denominador, así que este denominador lo voy a distribuir. Aquí, raíz cuadrada de x cuadrado más 1 por 1 me da la misma raíz cuadrada. Y
la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 por la misma raíz cuadrada de x cuadrado más 1, me queda toda esta raíz al cuadrado. Como la raíz se simplifica con el cuadrado, entonces me queda x cuadrado más 1. Recuerden ustedes, eso se me había olvidado, que nosotros teníamos un signo menos por acá, este signo menos que tengo aquí. Entonces ese signo menos lo que voy a hacer es colocárselo al numerador para hacer las operaciones y no confundirme en el signo. Entonces, por lo tanto, este signo menos cambia de signo en este x cuadrado. Ahora, continuamos. Todo dividido entre, y lo que tengo que hacer es multiplicar este producto con este factor. Entonces, al multiplicar estos dos, voy a colocar esta x adelante, no voy a desarrollar. ¿Por qué razón no desarrollo? Porque mi objetivo es simplificar. Y si nosotros desarrollamos este producto, lo que estamos haciendo es expandir, más no simplificar. Entonces lo que sí puedo hacer es cancelar este x cuadrado con este x cuadrado. ¿Y qué nos ha quedado de resultado? De resultado nos ha quedado esta raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, y también tenemos este más 1 que tenemos aquí. Entonces este más 1 de aquí pues lo podemos mover a la izquierda y nos quedaría, acá nos quedaría también el más 1, por la propiedad conmutativa. Y copiamos este mismo denominador que tenemos aquí. Todo este denominador lo podemos pasar acá. ¿Qué ocurrió? Que ahora tengo un factor en común en el numerador y en el denominador. Así podemos concluir que la derivada de la función inicial de ese logaritmo va a ser 1, porque se me simplificó todo en el numerador, y en el denominador me queda x por la raíz cuadrada de x cuadrado más 1.